Para entender el discurso más intrigante de Jesús, lo que muchos llaman la profecía sobre los últimos días, es fundamental que leamos Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 de manera paralela. Estos son los evangelios sinópticos. Es clave recordar que cada evangelio fue escrito para una audiencia distinta. Mateo para judíos, Marcos para creyentes romanos y Lucas, siendo gentil, para el pueblo gentil. Por eso, el lenguaje y el enfoque varían. Las escrituras originales no contenían versículos, así que no pensemos que la Biblia cambia de tema de un versículo a otro. Al leerla tenemos que entender el contexto de comunicación y cómo evoluciona la narrativa. Este estudio de Mateo lo haremos versículo por versículo, pero sin caer en interpretaciones de tipos y antitipos bíblicos. Curiosamente, cuando hablamos de este discurso de Jesús en el Monte de los Olivos, las religiones cristianas siempre terminan aquí, y es fácil caer en un desenfreno escatológico fantasioso. Mateo Pisalpo-Leis, el propósito de estudiar las Escrituras no es alimentar miedos, sino vivir lo que Jesús nos enseñó y no lo que la gente dice en su locura. Nuestro objetivo siempre debe ser evitar las interpretaciones personales. Si no hay una dirección clara sobre un tema, admitamos honestamente que no tenemos la respuesta. Un poco de especulación está bien, siempre y cuando la declaremos como tal. Es obvio que la postura más popular dice que este discurso está por cumplirse, el fin del mundo está cerca o Jesús viene pronto. El poder de décadas de adoctrinamiento religioso deja raíces profundas, tiende a influir en cómo pensamos, pero tenemos que hacer el esfuerzo para llegar a la verdad. Y recuerden, todo lo que leemos fue grabado hace 2000 años, en un idioma y una cultura muy diferentes. Hasta sus pensamientos eran distintos. Todo eso influyó en su motivación al escribir la Biblia. Ahora, la pregunta crucial: ¿cuál fue la pregunta que dio a luz esta profecía? Y cuando él está sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se acercaron a él solo diciendo: «Dinos, ¿cuándo serán estos? ¿Y cuál es la señal de tu presencia y del fin de la era?». Y mientras él está sentado en el Monte de los Olivos, enfrente del templo, Pedro, Santiago, Juan y Andrés lo interrogaban solo: «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y cuál es la señal cuando todo esté a punto de cumplirse?». Y le preguntaron diciendo: «Maestro, ¿cuándo entonces serán estas cosas? ¿Y cuál es la señal cuando estas cosas puede estar a punto de suceder?». Mateo dice que fueron los discípulos, Lucas algunos, pero Marcos nos da el detalle clave. Jesús estaba solo y Pedro, Santiago, Juan y Andrés se le acercaron. Los tres evangelistas nos dan un relato de primera mano. Lo más interesante es que Mateo nos divide la pregunta en tres partes y añade: ¿cuál es la señal de tu presencia y del fin de la era? ¿Por qué Marcos y Lucas omiten eso? Estimado espectador, cierra los ojos por un instante e imagínate en el lugar de los discípulos. Ellos se veían como los únicos verdaderos adoradores de Dios en la tierra. Claro, romanos, corintios y otros grupos adoraban a sus dioses, como Júpiter, Apolo, Artemisa, ahora olvidados en las brumas de la mitología. Pero el Dios de Israel todavía es adorado. La nación de Israel era única, no permitían ídolos. Era la única nación fundada por el Creador, Jehová, Yahvé o Yahweh, como prefieras. Si querías adorar al único Dios verdadero, ibas al templo de Jerusalén. Para un judío no había otro lugar. ¿Por qué es tan importante entender esto? Por el contexto. En Mateo, en los 3 capítulos anteriores a esta profecía, Jesús pasa sus últimos 4 días predicando en el templo, condenando a los líderes por hipocresía y profetizando que la ciudad y el templo serían destruidos. De hecho, sus últimas palabras antes de salir del templo por última vez fueron estas: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Todo esto vendrá sobre esta generación. Imagina la situación desde la perspectiva judía. El Mesías dice que el único lugar de adoración, el templo, será eliminado por completo. ¿Cómo puede ser esto?, se preguntarían. ¿Y la verdadera adoración? Además, Jesús dice que todo esto pasará a toda esa generación de gente. Tú, discípulo, lo vas a ver. Cuando nos enfrentamos a una realidad que no queremos contemplar, entramos en un estado psicológico de negación.
Es como si alguien nos dijera que lo más importante de nuestra vida llega a su fin. Parece que los discípulos tuvieron dificultades para aceptarlo. En los evangelios, ellos mismos admiraban las maravillas del templo, incluso recomendándoselas a Jesús. Miren todos estos edificios. Maestro, mira qué piedras y qué edificios tan maravillosos. Algunos de sus discípulos comentaban que el templo estaba adornado con hermosas piedras. De hecho, el subtexto era claro. Ellos, muy incrédulos, no aceptaban que Jesús iba a destruirlo. Seguramente estas cosas no pasarán, ¿verdad, Señor? Jesús lo entendió, y en ese contexto supo cómo responderles. Les dijo: ¿Ven todas estas cosas? Les aseguro que aquí no quedará piedra sobre piedra. Todas serán derribadas. Entonces, en ese contexto, ¿qué creen que tenían en mente cuando le preguntaron a Jesús: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué será la señal de tu presencia y de la conclusión del sistema de cosas? Jesús sabía lo que les preocupaba, lo que realmente estaban preguntando y los peligros que enfrentarían después de su partida. La Biblia dice que los amó hasta el final, y el amor siempre busca beneficiar al amado. Así que su respuesta contendría información que necesitaban saber, pero no necesariamente lo que querían saber. Es clave poner énfasis en las palabras de los discípulos, estas y todas. Ellos preguntaban por la totalidad de los eventos que acabarían con el templo, y Jesús les replicó: todo esto acontecerá, y no pasará esta generación. Los 3 evangelios concuerdan. Todo lo que Jesús dijo en el Monte de los Olivos se cumpliría en la generación a la cual estaba hablando. Por eso usó el adjetivo esta generación, la generación de su tiempo presente, la que lo conocía, y no esa generación, una futura que no conocía. En otras palabras, los contemporáneos de Jesús serían testigos oculares de esos eventos que profetizaba. Parafraseando, les dijo que el juicio por toda la sangre derramada, desde Abel hasta el último profeta mártir, iba a venir sobre esta misma generación. Esto marcaría el fin del sistema de cosas judío, el fin de una era. Con esta pequeña introducción, quiero presentar mi canal que se enfoca en la profecía de los últimos días, ya que, según la BBC Mundo, en un estudio realizado en más de 20 países, 1 de cada 7 personas cree que el mundo se terminará durante su vida. Agrega que las causas del fin del mundo pueden ser varias, ya sea por una acción divina, un desastre natural o un acontecimiento político. Además, 1 de cada 10 personas reconoce sentir ansiedad o miedo por creer que el fin del mundo se producirá en diciembre de cada año. Entonces, el objetivo de este canal, ya seas cristiano o no, es poder dilucidar el tema del fin del mundo o algo más tétrico, el Armagedón, para que no te angusties tanto. Por eso te invito a descubrir esta interpretación en esta nueva serie de videos, suscribiéndote y compartiéndola si te parece interesante.